Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Raúl Gómez había construido su vida de la misma manera que construía casas, cuidadosamente, con atención a cada detalle. A los 34 años, era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de construcción en la zona rural de Jalisco. Empleaba a 8 buenos hombres y volvía a casa cada noche a lo que él creía que era una familia amorosa. Conoció a Desiree Pérez 7 años atrás en un evento comunitario para recaudar fondos. Ella era hermosa, encantadora y parecía admirar genuinamente su ética de trabajo. Su padre, Vicente Pérez, había sido más difícil de convencer. Un exconvicto brusco que había cumplido condena por asalto agravado en su juventud. Pero Raúl, habiendo servido 2 turnos en una misión de paz de la ONU como ingeniero del ejército mexicano, no se asustaba fácilmente. Le había tendido una rama de olivo, contratando a Vicente ocasionalmente para trabajos de demolición, y lentamente se ganó lo que él creía que era el respeto del hombre mayor. Su hijo, Tommy de 6 años, era el mundo entero de Raúl. El niño tenía la mente aguda de su padre y los llamativos ojos verdes de su madre. Cada noche, Raúl le enseñaba algo nuevo, como usar un nivel, como leer un plano, como pensar 3 pasos por delante. Tommy lo absorbía todo como una esponja. Pero últimamente, algo no se sentía bien. Raúl notó la forma en que la pantalla del teléfono de Desiree se oscurecía cada vez que él entraba en una habitación. Las conversaciones en susurros con su padre que se detenían abruptamente cuando él aparecía. El agente de seguros de vida que los había visitado 3 veces en 2 meses, cada vez mientras Raúl estaba en una obra. Solo actualizando nuestras pólizas, había dicho Desiree, besándole la mejilla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con el negocio creciendo, necesitamos una mejor cobertura. Tenía sentido, pero sus instintos, perfeccionados por años de vigilar la zona de conflicto, le gritaban lo contrario. Ese viernes por la noche, Raúl llegó a casa temprano de un trabajo que había terminado antes de lo previsto. Encontró a Desiree y a Vicente en la cocina, hablando en tonos bajos y urgentes sobre una pila de papeles. Se separaron en el momento en que oyeron su camioneta. «Hola, cariño», la voz de Desiree era demasiado alegre. «No te esperaba tan pronto». El equipo trabajó rápido. Los ojos de Raúl se dirigieron a los papeles que Vicente ahora deslizaba casualmente en una carpeta. «¿Qué está pasando?» «Solo mirando el viejo cobertizo de atrás», dijo Vicente, su rostro curtido indescifrable. «Pensando que es hora de derribarlo. La estructura no es sólida, es peligrosa, especialmente con Tommy jugando cerca». Raúl asintió lentamente. Él mismo había construido ese cobertizo hacía 5 años. Era sólido. «Puedo encargarme la próxima semana». «No es necesario», dijo Vicente. «Desiree y yo podemos derribarlo mañana. Un trabajo rápido». «¿Ya tienes suficiente en tu plato?» Algo en la forma en que se miraron hizo que a Raúl se le erizara la piel. Esa noche, Raúl permaneció despierto mientras Desiree dormía a su lado, o fingía hacerlo. Podía decir por su respiración que ella también estaba despierta, perdida en sus propios pensamientos. A las 2 de la madrugada, oyó vibrar su teléfono. Ella se deslizó fuera de la cama y entró en el baño. A través de la puerta, oyó su voz susurrante. «Mañana». «Sí». «¿Por fin?» «No, no sospechará nada». La sangre de Raúl se heló. A la mañana siguiente, llamó a su viejo amigo del ejército, Bernardo Hernández, que ahora dirigía una firma de investigación privada en Guadalajara. «Bernie, necesito un favor». «Pide lo que sea, hermano». «Investiga las actividades recientes de mi esposa. Registros telefónicos, finanzas, cualquier cosa inusual. Y haz una verificación de Vicente Pérez. A ver si ha estado en contacto con alguien de su pasado». «¿Para cuándo?» «Para ayer». Bernie oyó la tensión en la voz de Raúl. «Tendré algo preliminar para esta noche». «¿Estás bien?» «No», dijo Raúl honestamente. «Pero lo estaré». Esa tarde, Vicente y Desiree llegaron a la casa. La camioneta de Vicente contenía mazos, palancas, y había un extraño entusiasmo en los ojos de ambos. «Vamos a empezar con el cobertizo», anunció Desiree.
Tommy, ¿por qué no ayudas a papá a limpiar el garaje? Pero Tommy se aferró a la pierna de Raúl. Quiero ver cómo derriban el cobertizo. No es seguro, amigo, dijo Raúl, revolviendo el pelo de su hijo. Pero notó cómo la mandíbula de Desiré se tensaba, como los ojos de Vicente se entrecerraban con irritación. En realidad, dijo Desiré, su voz adquiriendo un tono empalagoso, queda una caja dentro. ¿Por qué no la agarran tú y Tommy antes de que empecemos? Tiene algunas de tus cosas viejas. Raúl conocía esa caja. Él mismo la había puesto allí el mes pasado. No había nada en ella que valiera la pena salvar, solo muestras de paneles de yeso dañados y herramientas rotas que tenía la intención de desechar. Claro, dijo, observando su rostro cuidadosamente. Vamos, Tommy. Mientras caminaba hacia el cobertizo, el teléfono de Raúl vibró. Un mensaje de Bernie. Urgente. No vayas a ningún lado a solas con tu esposa. Póliza de seguro por 30 millones de pesos contratada a tu nombre el mes pasado. Vicente ha estado en contacto con Arturo Cárdenas, conocido especialista en fraudes de seguros. Llámame ahora. El corazón de Raúl martilleaba. Miró hacia la casa. Vicente se estaba posicionando cerca de las vigas de soporte principales del cobertizo. Desiré estaba junto al poste de la esquina, observándolos con una expresión que Raúl nunca había visto antes, cálculo frío. No estaban derribando un cobertizo. Estaban derribando una tumba, con él y Tommy dentro. Papá, susurró Tommy, sintiendo la tensión de su padre. Tengo miedo. Quédate cerca de mí, hijo. La mente de Raúl corría. Si se negaba a entrar, sabrían que los había descubierto. Si entraba e intentaba luchar para salir, Tommy podría resultar herido en el caos. Necesitaba pensar como lo había hecho en la guerra, sobrevivir primero, contraatacar después. Entraron en el oscuro cobertizo. El cobertizo olía a aceite de motor y a madera vieja. Raúl agarró la mano de Tommy mientras se movían hacia la parte trasera donde supuestamente esperaba la caja. A través de las grietas de las paredes desgastadas, podía ver sombras moviéndose afuera. Ahí está la caja, papá, señaló Tommy. Raúl la levantó. Era demasiado ligera. La abrió. ¿Vacía? Fuera, rugió la voz de Vicente desde el exterior. La primera viga de soporte se derrumbó. Luego la segunda. El techo gimió y comenzó a colapsar. Raúl se arrojó sobre Tommy, protegiendo a su hijo mientras maderas y metal corrugado llovían sobre ellos. Una viga golpeó el hombro de Raúl con una fuerza brutal. Otra se estrelló contra sus costillas. Sintió que algo se rompía. El dolor explotó en su cuerpo mientras se desplomaban al suelo de tierra. La sangre caliente corría por su rostro desde un corte en su cuero cabelludo. Más escombros se apilaron sobre ellos, atrapándolos bajo cientos de kilos de madera y metal. A través del zumbido en sus oídos, Raúl oyó risas. Finalmente, la voz de Desiré, sin aliento por la emoción. ¿Está hecho? Asegurémonos. Los pesados pasos de Vicente se acercaron. No hay movimiento. Creo que estamos bien. Raúl quería enfurecerse, rugir, atravesar los escombros y estrangularlos a ambos. Pero entonces sintió a Tommy temblando debajo de él, y lo entendió. Si sabían que Tommy estaba vivo, terminarían el trabajo. Puso sus labios en el oído de su hijo. No hagas ni un ruido, respiró. Hazte el muerto. Tommy se quedó quieto, su pequeño cuerpo presionado contra el pecho de su padre. Más pasos. Más cerca ahora. ¿Oíste algo?, preguntó Desiré. Solo la estructura asentándose. Están acabados. Confía en mí, he visto suficientes hombres muertos para saberlo. El ajustador de seguros lo declarará accidental, dijo Desiré. Estructura vieja, colapso trágico. Todo el pueblo sabe que Vicente ha estado diciendo que no era seguro. Tenemos testigos que nos oyeron advertir a Raúl al respecto. Chica lista, igual que tu madre. ¿Tu madre? Eso confundió a Raúl, pero se quedó inmóvil. Entonces, ¿cuándo recibimos el dinero?, preguntó Desiré. 60 días después de que procesen el reclamo. Luego lo dividimos.
15 millones de pesos para cada uno. Tú finalmente podrás estar con Arturo como querías, y yo podré retirarme a Cancún. Todos ganan. Arturo. Arturo Cárdenas. El nombre del mensaje de Bernie. El amante de su esposa. El especialista en fraudes de seguros. ¿Deberíamos llamar al 911 ahora?, preguntó Desiree. Fingir que acabamos de encontrarlos. Dale otros 5 minutos. Para asegurarnos de que realmente se han ido. Una sirena sonó en la distancia, acercándose. ¿Qué demonios?, gruñó Vicente. ¿Quién los llamó? No lo sé. Yo no fui. No importa. Aférrate a la historia. Acabamos de derribar el cobertizo. No nos dimos cuenta de que todavía estaban dentro. Haz el papel de la esposa devastada y el abuelo afligido. B. Sus pasos se retiraron mientras las sirenas se hacían más fuertes. Raúl oyó voces, conmoción, gente corriendo. Ha habido un derrumbe, gritó Desiree, su voz perfectamente entonada con un terror falso. Mi esposo. Mi bebé. Por favor. Raúl esperó, contando los segundos, asegurándose de que se habían ido. Luego susurró, Tommy, dime qué les oíste decir. Cada palabra, la pequeña voz de Tommy tembló. Mamá dijo. Dijo, Arturo estará tan feliz de que lo hayamos logrado. Y el abuelo Vicente dijo, su seguro de vida fue la parte fácil. Espera a que consigamos también sus cuentas de negocios. Pero había más. La voz de Tommy bajó aún más. Papá, mamá dijo algo más. Dijo, igual que le hicimos a Laura. Raúl se congeló. Laura, su primera esposa, que murió en un incendio en su casa 4 años antes de conocer a Desiree. El incendio que había sido declarado accidental, causado por un cableado defectuoso en una casa que Vicente Pérez había recableado recientemente como un favor. Las piezas encajaron en un cuadro aterrador. Tommy, susurró Raúl, su voz temblando de furia fría, vamos a hacernos los muertos un poco más. Cuando lleguen los paramédicos, cuando empiecen a mover los escombros, quédate flácido. Deja que piensen que estás más herido de lo que estás. ¿Puedes hacer eso? Sí, papá. Buen chico. Vamos a sobrevivir a esto. Y entonces la mandíbula de Raúl se apretó. Vamos a asegurarnos de que nunca vuelvan a hacerle daño a nadie. Los escombros comenzaron a moverse cuando llegaron los rescatistas. La habitación del hospital era estéril y fría. Raúl yacía en una cama, con las costillas vendadas, puntos de sutura marcando su cuero cabelludo, su brazo izquierdo en un cabestrillo. Tommy dormía en un catre a su lado, milagrosamente solo con cortes y contusiones menores, protegido por el cuerpo de su padre. Desiree estaba sentada en la silla junto a la ventana, su rostro una máscara perfecta de preocupación. Había estado llorando para las cámaras, para las enfermeras, para cualquiera que mirara. Pero cuando pensaba que Raúl estaba inconsciente, sus dedos volaban por la pantalla de su teléfono, escribiendo rápidamente. Raúl observaba a través de ojos entrecerrados. Un golpe en la puerta. Bernardo Hernández entró, pareciendo en todo momento el preocupado amigo de la familia. Para cualquier otra persona, solo estaba visitando a Raúl, pero la carpeta que llevaba bajo el brazo contaba una historia diferente. ¿Cómo está?, preguntó Desiree, su voz quebrándose convincentemente. Estable. Deberías ir a tomar un café, Desiree. Descansa. Has estado aquí durante horas. No puedo dejarlo. Yo me quedo. Anda. Ella dudó, luego asintió. En el momento en que la puerta se cerró tras ella, los ojos de Raúl se abrieron de golpe. ¿Se lo tragó?, preguntó Bernie en voz baja. Entero, Raúl hizo una mueca al sentarse. ¿Qué encontraste? Bernie abrió la carpeta. Desiree Gómez, de Soltera Pérez. Lo que encontré es más profundo de lo que pensábamos. Sacó una fotografía. ¿La reconoces? Era Desiree, pero más joven, con el pelo más oscuro y un nombre diferente en una vieja licencia de conducir. Daniela Parra. Ha sido Desiree durante 7 años, desde justo antes de conocerte. Antes de eso, era Daniela,
casada con un hombre llamado Claudio Fuentes en Michoacán. Él murió en un accidente de barco. Ella cobró 4 millones de pesos de seguro de vida. La sangre de Raúl se heló. Antes de eso, continuó Bernie, era Dora Flores en Guanajuato. Su esposo, León Campos, murió en un accidente de caza. Otros 4 millones de pesos. Dios mío. Vicente Pérez. Ha sido arrestado 4 veces por fraude de seguros, condenado 2 veces, cumplió 10 años en total. Y aquí es donde se pone interesante. Bernie sacó otro documento. Laura Juárez, tu primera esposa, su muerte no fue un accidente. El informe del inspector de incendios fue alterado. Encontré el original en archivos. Alguien sobornó al inspector. El cableado fue saboteado deliberadamente. Vicente, casi seguro. Y adivina quién vivía a 2 pueblos de distancia en ese momento. Daniela Parra, recién salida de la muerte de su segundo esposo. Son un equipo, padre e hija. Más que eso, la expresión de Bernie se oscureció. Hice comparaciones de ADN de registros públicos y casos judiciales antiguos. Vicente Pérez no es solo el padre de Desiree. Basado en los registros de arresto y las diferencias de edad, es probable que sea su abuelo. Su verdadero padre, el hijo de Vicente, murió en prisión hace 15 años. Un robo a mano armada que salió mal. Así que esto es un negocio familiar. Literalmente. Han estado haciendo esto durante al menos 15 años. Encuentran un objetivo, generalmente un hombre exitoso con un buen seguro. Ella se casa con él. Esperan 1 o 2 años, montan un accidente, cobran el dinero y se mudan. Eres el número 4 que puedo confirmar. Podría haber más. Raúl miró a su hijo dormido. Tommy la oyó mencionar a Laura. Sabe que estoy empezando a atar cabos, lo que significa que acelerarán su plan. Si sobrevives milagrosamente a este accidente, lo intentarán de nuevo pronto. Que lo intenten, la voz de Raúl era de acero. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esperen que me despierte? El doctor dijo de 24 a 48 horas antes de que estuvieras lo suficientemente lúcido como para dar declaraciones. Tienes quizás 12 horas antes de que empiece a sospechar. Entonces trabajaremos rápido. Raúl bajó las piernas de la cama, ignorando el dolor. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, presenta todo esto a la compañía de seguros de forma anónima. Arruina cualquier posibilidad de que cobren. ¿Hecho? Segundo, necesito que rastrees a Arturo Cárdenas. Averigua todo. ¿Dónde vive, sus rutinas, su conexión con Desiree? Ya estoy en ello. Se ha estado alojando en el motel del Río bajo un nombre falso, esperando su parte. Perfecto. Tercero, los ojos de Raúl eran fríos y calculadores, necesito que me ayudes a morir. Bernie levantó una ceja. Explícate. Me quieren muerto. Bien. Démosles lo que quieren, pero en mis términos. 20 horas después, Raúl Gómez fue declarado oficialmente muerto. Una embolia pulmonar repentina, le dijo el doctor a la viuda afligida. Un coágulo de sangre del trauma había viajado a sus pulmones. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron salvarlo. Desiree lloró convincentemente en el pasillo del hospital. Vicente estaba a su lado, con la mano en su hombro, haciendo el papel del abuelo devastado. Tommy, instruido cuidadosamente por su padre, se sentó en estado de shock, silencioso y pálido. Lo que no sabían era que el doctor Felipe Dueñas, un viejo amigo de Bernie de la Facultad de Medicina, lo había falsificado todo. Raúl estaba muy vivo, escondido en una habitación privada en el ala administrativa del hospital, recuperándose y planeando. El certificado de defunción pasará cualquier escrutinio inicial, explicó el doctor Dueñas. Pero no resistirá una investigación completa. Así que tienes quizás una semana antes de que alguien se dé cuenta de que algo no cuadra. Una semana es todo lo que necesito, dijo Raúl. Miró a Bernie. ¿Instalaste la vigilancia? Cada habitación de tu casa está cableada. Audio y vídeo. También puse rastreadores en sus 2 vehículos y en sus teléfonos. La habitación de Arturo Cárdenas en el motel también está cubierta. Y Tommy está a salvo con mi esposa en nuestra casa.
Seguridad armada por si acaso. Está asustado, pero es fuerte. Quiere ayudar a su padre. La mandíbula de Raúl se tensó. Ya ha ayudado más de lo que debería. Esto se acaba ahora. Durante los siguientes 3 días, Raúl y Bernie observaron todo desde una furgoneta de vigilancia aparcada cerca de la casa. Grabaron cada conversación, cada palabra incriminatoria. Desiree y Vicente celebraron con champán. Arturo Cárdenas apareció la noche después del funeral, y Raúl tuvo que ver a su esposa abrazar a otro hombre en la casa que él había construido, en la cama que habían compartido. Las cuentas del negocio, dijo Arturo, revisando documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Tenía casi 6 millones de pesos en las cuentas de la empresa. Una vez que te establezcas como la viuda y ejecutiva, podemos vaciarlo todo antes de que alguien se dé cuenta. ¿Qué hay del niño?, preguntó Vicente. Ha visto demasiado. Es listo como su padre. Los accidentes ocurren, dijo Desiree fríamente. Un niño afligido, sonámbulo, una trágica caída por las escaleras. Todo el mundo lo entenderá. La mano de Raúl aplastó la taza de café que sostenía. Bernie le agarró el hombro. Espera. Necesitamos tenerlo todo grabado. No les des ninguna salida. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, preguntó Arturo, curioso. Ustedes dos son profesionales. Vicente se rió. Empezó con la madre de Desiree. En realidad, mi hija. Yo le enseñé todo. Cómo elegir objetivos, cómo montar accidentes, cómo hacer el papel de la viuda afligida. Se casó con 4 hombres antes de volverse descuidada. Condujo borracha, murió en un accidente. ¿Irónico? Así que Desiree aprendió de la mejor, dijo Arturo. ¿Cuántos ha hecho? 7 hasta ahora, dijo Desiree casualmente. Raúl fue el afortunado número 7. Cada uno más fácil que el anterior. 7. 3 más de los que Bernie había encontrado. 7 familias destruidas. 7 hombres asesinados, y casi habían convertido a su hijo en el número 8. Los tenemos, dijo Bernie en voz baja. Esto es suficiente para... No es suficiente, interrumpió Raúl. Las pruebas pueden ser desestimadas. Los abogados pueden crear dudas. Pueden afirmar que las grabaciones fueron fabricadas. Necesito una confesión que no puedan negar. Necesito testigos. ¿Qué estás pensando? La sonrisa de Raúl era peligrosa. Quieren vaciar mis cuentas de negocio. Asegurémonos de que lo hagan delante de mucha gente muy interesada. La oficina de la empresa de construcción de Raúl era un modesto edificio en las afueras de la ciudad. El viernes por la tarde, fue el lugar de una reunión de junta de emergencia. Desiree llegó vestida de luto, haciendo el papel de la viuda que asume las responsabilidades de su difunto esposo. No sabía que la reunión de la junta había sido cuidadosamente orquestada. Entre los asistentes se encontraban Bernardo Hernández como contable de la empresa, 2 agentes de la FGR, Fiscalía General de la República, haciéndose pasar por socios comerciales, un detective de policía de paisano y el fiscal del municipio fingiendo ser el abogado de la empresa. Señora Gómez, comenzó Bernie formalmente. Estamos aquí para discutir la transición de los activos comerciales y las responsabilidades financieras. Por supuesto, dijo Desiree, con la voz temblorosa. Raúl querría que el negocio continuara. Él construyó esto con sus propias manos. En una furgoneta de vigilancia afuera, Raúl observaba en un monitor, con la mandíbula apretada. A su lado, el detective Omar Bravo hablaba por su radio. Todas las unidades en posición. Esperen mi señal. Dentro, Bernie deslizó papeles sobre la mesa. Necesitaremos su firma aquí para acceder a las cuentas principales. Con la muerte del señor Gómez, usted es la beneficiaria designada. Desiree firmó sin dudar. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Arturo. Vicente tiene un problema. Te necesito en el motel. Ahora. Se levantó bruscamente. Lo siento. Necesito encargarme de algo. ¿Podemos terminar esto el lunes? En realidad, dijo uno de los agentes de la FGR, su voz endureciéndose, creo que terminaremos esto ahora.
Los ojos de Desiree se abrieron de par en par mientras todos se levantaban simultáneamente, revelando insignias y armas. Señor Gómez, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y... Salió disparada por la puerta trasera hacia el estacionamiento, donde Raúl Gómez la estaba esperando. Desiree se detuvo en seco, su rostro perdiendo todo color. Estabas muerto. Te vi morir. Viste lo que yo quería que vieras, la voz de Raúl era fría. Felicidades, Desiree. O debería llamarte Daniela. O Dora. Es difícil seguir la pista de todas tus identidades. Su sorpresa se transformó en rabia. Hijo de guión bajo. Arruinaste todo. No. Tú arruinaste todo en el momento en que intentaste matar a mi hijo. Vehículos de policía chirriaron al entrar en el estacionamiento, rodeándolos. Pero Raúl mantuvo sus ojos fijos en su esposa. Se lo de Laura. Se lo de Claudio Fuentes, León Campos y todos los demás. Sé que Vicente te ayudó a montar sus muertes. Se lo de Arturo Cárdenas. ¿Lo sé todo? No puedes probar nada, escupió ella. En realidad, dijo el detective Bravo, avanzando con las esposas, si puede. Tenemos 3 días de conversaciones grabadas, incluyendo tu confesión de 7 asesinatos. Tenemos documentación de fraude de seguros que se remonta a 18 años. Y tenemos docenas de testigos de tu intento de robo hoy. Mientras la esposaban, la máscara de Desiree finalmente se resquebrajó. ¿Dónde está mi padre? Vicente y Arturo están siendo arrestados en el motel mientras hablamos, dijo Raúl. Aparentemente, Vicente estaba presumiendo ante Arturo de cuánta gente habían matado juntos. Muy descriptivo. Todo grabado. Bastardo. No te saldrás con la tuya. Tenemos abogados. Tenemos. ¿No tienes nada?, interrumpió Raúl. Tu póliza de seguro de vida sobre mí está anulada por fraude. Mis cuentas de negocio están congeladas pendiente de investigación. Tus cómplices te están delatando para salvarse a sí mismos. Estás acabada, Desiree. Finalmente estás acabada. Las salas de interrogatorio de la cárcel del municipio estaban diseñadas para ser incómodas. Vicente Pérez estaba sentado en una, su rostro curtido finalmente mostrando sus 73 años. Arturo Cárdenas ocupaba otra, su pulcra confianza evaporada ahora que entendía el peso de las pruebas en su contra. Raúl observaba a través de un espejo unidireccional mientras el detective Bravo presionaba a Vicente. Así es como va a ser esto, dijo Bravo, esparciendo fotos de la escena del crimen sobre la mesa. La casa quemada de Laura Juárez, el cobertizo derrumbado, otras escenas de accidentes de años anteriores. Te tenemos por 7 cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y una docena de otros cargos que te mantendrán en prisión hasta que mueras. Vicente no dijo nada, con la mandíbula apretada. Oh, continuó Bravo, cooperas plenamente. Nos lo cuentas todo. Cada víctima, cada detalle, cada persona involucrada. El fiscal podría, retirar la pena de muerte de la mesa. ¿Pena de muerte? La voz de Vicente se quebró. Soy un anciano. Eres un asesino en serie. Le enseñaste a tu nieta a seducir hombres y asesinarlos por dinero. Has estado haciendo esto durante 2 décadas. ¿De verdad crees que el Estado de Jalisco no te ejecutará por eso? A través del cristal, Raúl vio cómo la determinación de Vicente se desmoronaba. El anciano que se había reído mientras un cobertizo se derrumbaba sobre un niño de 6 años era solo un criminal asustado enfrentando la justicia. Quiero inmunidad, dijo Vicente. Obtendrás cargos reducidos. Eso es todo. ¿Habla o no? De cualquier manera, nunca volverás a ver el exterior de una prisión. Vicente se desplomó. Hubo 11 hombres en 20 años. Mi hija, la madre de Desiree, ella empezó. Encontraba hombres ricos, se casaba con ellos, montaba accidentes, ganó casi 20 millones de pesos antes de volverse descuidada. Después de que murió, Desiree quiso continuar. Era buena en eso, mejor que su madre. ¿Y tú ayudaste?, presionó Bravo. Yo hacía el trabajo técnico. Saboteaba los frenos,
Cortaba cables eléctricos, debilitaba estructuras, hacía que todo pareciera accidental. La voz de Vicente era hueca. Desiree elegía objetivos que tenían un buen seguro, sin familia cercana, negocios que pudiera liquidar. Se suponía que Raúl Gómez iba a ser el último. Quería retirarse después de él. ¿Por qué tardaron 7 años con Raúl? Vicente de hecho se rió amargamente. Porque es listo, observador, con entrenamiento militar. Tuvimos que ser cuidadosos, aumentar el seguro gradualmente, establecer la narrativa del cobertizo problemático durante meses. No podíamos apresurarlo como a los otros. Y su primera esposa, Laura Juárez. Ese fue nuestro error, admitió Vicente. No sabíamos que Raúl y Laura se conocían. Cuando Desiree eligió a Raúl años después, no se dio cuenta de que estaba creando un patrón que alguien podría notar con el tiempo. Raúl había oído suficiente. Salió de la sala de observación y caminó por el pasillo hasta donde estaba detenida Desiree. Necesitaba verla una vez más. Estaba sentada sola en la mesa de metal, todavía con su vestido negro, con el rímel corrido por su rostro. Cuando Raúl entró, su expresión pasó por el shock, la ira y, finalmente, la nada. Resignación vacía. ¿Vienes a regodearte?, preguntó. No. Vine a entender. Raúl se sentó frente a ella. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Tommy? Te lo dimos todo. Desiree se rió, un sonido hueco. Porque lo tenías todo. Así es como funciona esto. Encuentras a alguien exitoso, alguien con activos, alguien confiado. Eras perfecto, dueño de un negocio, veterano condecorado, buen seguro y lo suficientemente estúpido como para enamorarte. ¿Y Tommy? Daño colateral. Habría sido un cabo suelto eventualmente. La crueldad casual en su voz, hablando de asesinar a su hijo como si fuera una decisión de negocios, hizo que la sangre de Raúl se helara. ¿Alguna vez me amaste? ¿A alguno de nosotros? ¿A alguno de ellos? Amor. Desiree negó con la cabeza. El amor es una transacción. Tú proporcionabas seguridad, recursos, legitimidad. Yo proporcionaba compañía y sexo. Cuando el retorno de la inversión disminuyó, era hora de cerrar el trato y seguir adelante. Eso es todo lo que fue. Eres un monstruo. Soy una superviviente, corrigió ella. Mi madre me enseñó que el mundo está lleno de pardillos esperando a ser engañados. Vicente me enseñó a engañarlos. Hice para lo que fui criada. Tenías opciones. Tú también. Elegiste hacerte el héroe, fingir tu muerte, montar esta elaborada trampa. Felicidades, Raúl. Ganaste. Su sonrisa era veneno. Pero nunca volverás a ser el mismo. Cada vez que cierres los ojos, verás ese cobertizo derrumbándose. Te preguntarás si Tommy realmente se recuperó o si tendrá pesadillas para siempre. Cuestionarás cada relación, cada conexión. Puede que yo vaya a la cárcel, pero seguiré siendo dueña de un pedazo de tu mente para siempre. Raúl se levantó. No, no lo serás. Porque a diferencia de ti, yo sé lo que es el amor de verdad. Tommy y yo sobrevivimos porque nos protegimos mutuamente. Eso es algo que nunca entenderás. Y por eso perdiste. Salió sin mirar atrás. El juicio duró 6 semanas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, grabaciones, registros financieros, pruebas forenses de múltiples escenas del crimen y el testimonio de Bernardo Hernández, el detective Bravo y el propio Raúl. Arturo Cárdenas aceptó un acuerdo con la fiscalía, testificando contra Vicente y Desiree a cambio de 25 años en lugar de cadena perpetua. Su testimonio detalló la operación de fraude de seguros, las identidades falsas, el lavado de dinero. Vicente Pérez, enfrentado a la pena de muerte, cooperó plenamente. Proporcionó detalles sobre los 11 asesinatos, describió sus técnicas, incluso dibujó diagramas de cómo había saboteado diversas estructuras y vehículos. La fiscalía le concedió cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la ejecución. Desiree Gómez, de soltera Pérez, rechazó cualquier acuerdo. Mantuvo su inocencia, afirmó que las grabaciones eran falsas. Insistió en que Raúl había montado todo por una rabia vengativa por un matrimonio fallido.
El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Raúl se sentó en la sala del tribunal mientras el juez dictaba la sentencia, 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Desiree moriría en prisión, igual que los 11 hombres que había matado. Mientras se la llevaban encadenada, miró a Raúl por última vez. Su expresión no mostraba remordimiento, ni arrepentimiento, solo cálculo frío, incluso en la derrota. Pero Raúl no sintió nada. Ella ya estaba borrada de su corazón. 6 meses después, Raúl estaba de pie frente a un nuevo proyecto de construcción, un centro comunitario que se estaba construyendo en memoria de Laura Juárez. El dinero recuperado de las cuentas de Desiree, combinado con donaciones de varias de las familias de las otras víctimas que Bernie había localizado, lo financiaba. Tommy, ahora con 7 años y medio, llevaba un pequeño casco y un nivel, ayudando a medir las esquinas de los cimientos. Las pesadillas habían disminuido. La terapia ayudó. Pero más que nada, saber que su padre lo había protegido y había llevado a sus atacantes ante la justicia le ayudó a sanar. «Papá», gritó Tommy, «¿está bien esto?» Raúl comprobó el nivel. «Perfecto, amigo. Eres un natural». Bernie se acercó, llevando 2 tazas de café. «¿Oíste lo de Desiree?» Intentó apelar. El tribunal lo rechazó. «Bien». Raúl observó a su hijo trabajar. ¿Alguna noticia de las otras familias? Encontré a 3 parientes más de los hombres que mató. Están agradecidos de saber la verdad, aunque haya llegado demasiado tarde. Están pensando en una demanda civil para recuperar los activos que le queden. Ayúdalos en todo lo que puedas. ¿Siempre? Bernie hizo una pausa. ¿Estás bien? ¿De verdad? Raúl consideró la pregunta. ¿Estaba bien? Había sido traicionado por alguien en quien confiaba, casi asesinado junto a su hijo, forzado a fingir su propia muerte y había pasado meses en los tribunales reviviendo los peores momentos de su vida. Pero miró a Tommy, sano y salvo, trabajando en un proyecto que honraría la memoria de Laura y ayudaría a la comunidad. Pensó en las otras familias obteniendo un cierre, justicia y quizás algo de paz. Pensó en lo cerca que habían estado del desastre y en cómo habían sobrevivido gracias al coraje y a una planificación cuidadosa. Voy mejorando, dijo Raúl honestamente. Algunos días son más difíciles que otros, pero todavía estamos aquí. Sobrevivimos y nos aseguramos de que no puedan hacerle daño a nadie más. Es una gran victoria. Lo es. Raúl sonrió ligeramente. Tommy me dijo ayer que quiere ser constructor como yo cuando sea mayor. No porque de lo que construyo con mis manos, sino por lo que reconstruí después de que todo se derrumbó. Es un niño listo. Salió a su padre. Se quedaron en un silencio cómplice, observando trabajar al equipo de construcción. A lo lejos, Raúl podía oír a los niños jugar en el parque adyacente a la obra. La vida continuaba, avanzando. Su teléfono vibró. Un mensaje del doctor Dueñas. Revisión anual esta semana. Quiero asegurarme de que sigues sano de verdad esta vez. Raúl sonrió y respondió. Por supuesto. Y Bernie invita a almorzar después para celebrar otro año de vida. Bernie leyó por encima de su hombro. ¿Yo? Tú. Considéralo el pago por salvarme la vida. ¿Justo? Tommy corrió hacia ellos, su pequeño rostro brillante de emoción. Papá, señor Bernardo, vengan a ver. Encontramos algo genial en los cimientos. Mientras seguían al niño, Raúl se dio cuenta de algo importante. Desiree se había equivocado en esa conversación final. No era dueña de ningún pedazo de su mente. Había intentado enterrarlo, intentado destruir todo lo que él había construido, intentado convertir su vida en otra de sus rentables tragedias. Pero había fracasado porque había subestimado lo único que nunca había entendido: el amor verdadero no es una transacción. Es un cimiento. Y a diferencia del cobertizo que ella derrumbó, el cimiento que Raúl y Tommy compartían estaba construido para durar. Había ganado no a través de la violencia o la venganza, sino a través de la inteligencia, la preparación y la simple determinación de proteger lo que más importaba. La ley había impartido justicia. Su hijo estaba a salvo. Su vida volvía a ser suya.
Y esa fue la mayor victoria de todas. Epílogo. 3 años después, el Centro Comunitario Gómez abrió sus puertas. Ofrecía recursos para víctimas de violencia doméstica, educación para la prevención del fraude y servicios de asesoramiento para supervivientes de traumas. Una placa cerca de la entrada enumeraba el nombre de Laura Juárez en primer lugar, seguido por los nombres de los otros 10 hombres que habían sido asesinados por la familia Pérez. Tommy, ahora con 10 años, estaba con su padre en la ceremonia de inauguración. Había crecido alto y seguro, las sombras de aquel terrible día se desvanecían, pero nunca se olvidaban. Llevaba un traje y se mantenía erguido mientras su padre se dirigía a la multitud. Este centro existe porque el mal intentó ganar y fracasó, dijo Raúl. Existe porque la gente se unió, exigió justicia y se negó a dejar que la tragedia tuviera la última palabra. Cada vida perdida por la codicia y la crueldad es recordada aquí. Y cada persona que entre por estas puertas buscando ayuda, la encontrará. ¿Se lo prometo? La multitud aplaudió. Entre ellos estaban las familias de las víctimas, los agentes de policía que habían trabajado en el caso y Bernardo Hernández con su propia familia. Mientras cortaban la cinta, Tommy se acercó a su padre. ¿Crees que mamá está viendo esto desde la cárcel? Probablemente. Bien, dijo Tommy simplemente. Quiero que vea que no solo sobrevivimos. Ganamos. Raúl le pasó el brazo por los hombros a su hijo. Así es, amigo. Absolutamente ganamos. Y mientras entraban por las puertas del centro que llevaba el nombre de Laura y honraba a todas las víctimas, Raúl Gómez supo con absoluta certeza que el legado de Desiree Pérez no eran las 11 vidas que había arrebatado. Eran las incontables vidas que este centro salvaría, construido sobre los cimientos de la justicia, la verdad y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hijo. Ese era un legado que valía la pena construir. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutas de esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echa un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.